Hola, bienvenidos a la quinta clase de Macroeconomía 1. En esta sesión vamos a terminar de analizar la matriz de flujos considerando el sector bancario y la propiedad de los activos financieros. Habíamos recalcado que podemos representar las interacciones de la actividad económica mediante el flujo circular de la renta, pero una forma alternativa de representar dichas interacciones es mediante la matriz de flujos. Y la matriz de flujos partimos con la parte de la demanda agregada, incluimos la parte de los ingresos y también las transacciones financieras entre los agentes. Pero la matriz anterior con el sector bancario tiene varias limitaciones. ¿Por qué? Uno, se limita a la cantidad de activos que pueden adquirir los hogares. También se asume que solamente se cobran impuestos a los hogares y no a las empresas o al sector bancario. Y también que los bancos no tendrían ganancias. Pero la limitación más importante es que asumo en esta matriz que los agentes no reciben ningún ingreso derivado de la propiedad de activos. Es decir, que la matriz que vimos en la clase pasada o la matriz con sector bancario partiría de un momento sin pasado o en un momento en que ningún agente de la economía posee activos financieros. Por eso, para poder complejizar un poco más la matriz, hay que considerar que en los periodos presentes los agentes sí reciben ingresos derivados de la propiedad de activos financieros. Por ejemplo, si yo me endeudo con el banco el día de hoy, mañana voy a tener que pagar intereses o cuotas al banco. Por ende, la deuda que adquiero el día de hoy va a representar pagos que yo voy a tener que hacer al banco el día de mañana y por ende van a existir ingresos al sector bancario derivado de la propiedad de ese préstamo. Entonces, es fundamental considerar que las transacciones de activos financieros en un periodo determinado, este flujo de transacciones, van añadiéndose a las hojas de balance de cada sector económico. Es decir, se va añadiendo al stock de deuda o al stock de activos de cada sector de la economía. Por ende, todos los cambios en los flujos son cambios en los stocks al final del periodo, y las hojas de balance de los sectores económicos son un reflejo de la información pasada o un reflejo de flujos pasados. Por ejemplo, mi nivel de deuda actual que tenga que pagar yo actualmente va a ser reflejo de todas las deudas que adquirí en el pasado. Esta es la nueva matriz, pero incluyendo que los bancos obtienen ganancias y dichas ganancias pueden estar distribuidas a los hogares o no distribuidas, es decir, podría quedarse dentro de las hojas de balance de los bancos. También que el Banco Central obtiene ganancias y estas ganancias son transferidas al gobierno y también que el gobierno le va a cobrar impuestos a los hogares, a las empresas y a los bancos. Por ende, tenemos que considerar los intereses de la posesión de activos financieros. Por ejemplo, los intereses de préstamos adquiridos en el pasado van a representar una entrada de dinero para el sector bancario, porque en el pasado el banco emitió un crédito y este crédito puede ser a las empresas o a los hogares. Es decir, que existió un flujo de dinero hacia estos sectores de la economía, pero en el periodo siguiente va a representar que dichos sectores o los hogares o las empresas paguen sus obligaciones con los bancos. Por ende, de los hogares va a salir dinero en pago en intereses y de las empresas también va a salir dinero que va a ir a parar a los bancos. Y dicha cantidad va a depender de la tasa de interés de los préstamos por la cantidad de préstamos que haya otorgado el banco en el periodo pasado. En el caso de los depósitos, los hogares son quienes hacen los depósitos bancarios. Por ende, en el periodo siguiente son los bancos quienes tienen que pagarle a los hogares intereses por sus depósitos. Por ende, va a existir una salida de dinero de los bancos hacia los hogares y que va a depender de la tasa de interés de los depósitos y de la cantidad de depósitos que hayan hecho los hogares. Y por otra parte, el gobierno pudo haber financiado sus déficits fiscales vía la emisión de deuda, pero en los periodos siguientes el gobierno tiene que pagar parte de esas deudas. Y dicho pago puede realizarse al Banco Central, a los bancos comerciales o a los hogares, dependiendo de la cantidad de bonos que haya comprado cada agente y de la tasa de interés de los bonos. Y por último, incluimos el sector bancario y financiero como lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, es importante destacar que las ganancias distribuidas a los hogares se consideran las acciones adquiridas en el pasado por los hogares. Es decir, que parte de las ganancias que tenga la empresa, una parte tiene que distribuirse vía dividendos a los hogares.
Por ende, si analizamos la columna de los hogares, podemos observar que van a existir hogares que reciben salarios y sueldos, que está representado por W y N, y hogares que van a recibir dividendos de las empresas o ganancias, y hogares que van a recibir ingresos de las ganancias de los bancos. Por otra parte, también van a existir hogares que pueden recibir ingresos por los intereses de sus depósitos o por poseer bonos. Por ende, el ingreso disponible de los hogares se va a componer de los salarios y sueldos, las ganancias distribuidas de las empresas, las ganancias distribuidas de los bancos y los intereses netos. Y los intereses netos va a ser la suma de los intereses de los depósitos y los bonos menos los intereses pagados por los préstamos. Y se puede consumir o se puede ahorrar comprando alguno de estos cuatro activos financieros. En el caso de las empresas, la distribución del ingreso vuelve a cambiar. ¿Y por qué? Porque la producción se tiene que dividir entre salarios y sueldos, las ganancias de las empresas, los impuestos que tengan que pagar las empresas al gobierno y los intereses que tengan que pagarle las empresas al sector bancario. En el lado del gobierno entendemos que no solamente el gasto público va a representar un egreso de dinero, sino que también el gobierno tiene que pagar deudas que adquirió en el pasado. Por ende, parte de sus ingresos y de la nueva emisión de deuda se tiene que utilizar para el pago de intereses. Y en el caso de los bancos, podemos observar que los ingresos del sector bancario van a ser los intereses por los préstamos y los intereses por los bonos, los cuales van a depender de la tasa de interés y la cantidad de préstamos que otorguen los bancos y de la tasa de interés y de la cantidad de bonos que hayan adquirido los bancos. Va a depender negativamente de los costos que tengan que pagar los bancos a los hogares, es decir, los intereses por depósitos y menos los impuestos. Y esto nos dan las ganancias bancarias. Por ende, los bancos realizan sus ganancias dado la diferencia entre los pagos de intereses de los distintos agentes de la economía. Y en la columna capital de los bancos podemos observar que las ganancias retenidas de los bancos y los nuevos depósitos son la contraparte de los activos que son adquiridos por los bancos. Es decir, que el dinero que obtengan los bancos por ganancias retenidas y los depósitos que tiene que ser igual al efectivo que almacenen los bancos, a los préstamos bancarios que otorguen y a los bonos que adquieran los bancos comerciales. Por ende, la variación de los activos, es decir, la variación de efectivo, préstamos y bonos, tiene que ser igual a la variación de pasivos, que es la variación de los depósitos, más la variación del capital, que serían las ganancias no distribuidas de los bancos.